complicaciones que pueden ocurrir cuando no hay saliva en la boca. Y por eso que es importante tenerla y no botarla. Pero nos las tragamos. Nos tragamos 1.5 litros de saliva al día de la que producimos. Dentro de la saliva hay componentes inorgánicos, entre ellos pues mencionamos algunos iones como el calcio y el fosfato, pero hay también potasio, sodio, bicarbonato, cloro, y la saliva pues tiene un pH normal alrededor de 7, ¿verdad? Dentro de la saliva podemos tener unos componentes orgánicos donde hay proteínas que son sintetizadas por las glándulas salivares y secretadas por las glándulas salivares, pero tenemos también unas proteínas que, aunque no son sintetizadas por las glándulas salivares, son secretadas por las glándulas salivares, más tenemos proteínas que provienen del plasma sanguíneo que van a estar también en la saliva. Y tenemos otras moléculas de bajo peso molecular, como la urea, el ácido úrico, lípidos y aminoácidos individuales. Ok, les hablé de la película de esmalte. La definición de película de esmalte es una película orgánica que cubre la superficie de los dientes y que aparenta proteger la superficie de los dientes. Y esta película de esmalte se forma por la absorción selectiva de proteínas salivares a la superficie del esmalte. Eso es película de esmalte. Cuando las bacterias colonizan la película de esmalte, entonces se conoce como placa dental. Tan pronto tú coges un diente, coges el diente en la boca, le pones gasas por tu lado y secas la saliva, no tiene nada de saliva. Viene y lo pule, lo limpia, le da vacuum cleaner, lo dejas seco, le removiste todo. Ahí no hay nada. Tan pronto tú quitas las gasas y la saliva moja el diente, se formó la película de esmalte. Tan pronto que la saliva moja el diente, se va a empezar a adherir las proteínas y formar película de esmalte. El contenido de la composición de esta película de esmalte es, ¿cómo se llama? Se asume o se ha identificado directa o indirectamente, pero presenta la dificultad que la película de esmalte es tan finita y tiene tan poquito material que es bien difícil en vivo. O sea, tú coger un paciente, sacar una muestra de la película de esmalte y determinar los componentes que tiene. Muchos de estos estudios se han hecho in vitro o in situ, ¿verdad? Que ponen hidroxiapatita en la boca y dejan que se moje y lo estudian. Y lo que les mencioné ahorita en la parte de las proteínas, que lo que han encontrado que la mayoría de las proteínas que son precursoras de la formación de la película de esmalte son proteínas que tienen alta afinidad a la hidroxiapatita. Y esa alta afinidad a la hidroxiapatita, como les mencioné, muchas veces es por el contenido de la secuencia de aminoácidos que contiene esa proteína, que esa proteína tiene el péptido, que abundan aminoácidos con cargas eléctricas que permiten, ¿verdad?, que se peguen al esmalte. En los estudios que se han hecho, ¿verdad?, para determinar la composición de la película de esmalte, hemos encontrado dentro de las proteínas que provienen de las glándulas salivares, vamos a ver en la película de esmalte, inmunoglobulina A secretoria, protein-rich proteins acídicas, cistatina, amilasa, mucina, anilasa carbónica salivar, lactoferrina, lisocima, estatinas 1, estaterina. Otras proteínas que no son salivares, pero vamos a ver en la película de esmalte, es la albúmina, que es del plasma, glucosyl transferase, que es una enzima bacterial de los streptococcus, y miembros del sistema de complemento de la sangre. En los estudios in vitro se ha determinado que la proteína más abundante en la película de esmalte son los PRPs, seguido por la cistatina y la lisocima. Y aunque no sabemos exactamente la composición, ¿verdad?, el porciento que ocupan una de la otra, pero sí sabemos que bueno, los PRP son los más abundantes. Esto es lo que me refiero. Primero la formación de la película de esmalte, primero tiene las proteínas que se adhieren a la superficie del esmalte, forman la película de esmalte, entonces empieza la colonización de bacterias, hasta que se forma lo que se conoce como la placa dental. Ok, entre las proteínas que vamos a ver de la saliva, que vamos a ver en la película de esmalte, son lo que se conoce como protein-rich proteins acidic. Esto es una familia de proteínas codificada por 6 genes que se producen, se sintetizan y se secretan principalmente para la glándula parotidal submandibular. Estas pues tienen una estructura en términos de su composición de aminoácidos similar, en que presentan una distribución asimétrica de aminoácidos donde tienen un alto contenido de carga, polaridad hacia el terminal amino,
Y estas pues son, entre sus funciones, son parte de las proteínas que forman la película dental. Tienen una función en términos de inhibición de los cristales de hidroxiapatita, y esto es importante porque tú no quieres que el calcio y el fosfato en la saliva se precipiten y se saquen de solución, porque si no entonces se queda sin concentración de calcio y fosfato en la saliva, y si la concentración de calcio y fosfato en la saliva está bajita, ¿dónde hay más concentración de calcio y fosfato en la boca entonces? En el diente. ¿Y cuál es el balance cuando hay un gradiente de concentración? ¿Hacia dónde va el gradiente de concentración? De mayor a menor, ¿verdad? Por lo tanto, el que no haya calcio y fosfato en la saliva promueve que la carie avance más rápido, porque el calcio se disuelve y se va rápido. Si tú tienes mucho calcio en la saliva y la bacteria está tratando de disolver el esmalte, pero hay tanto calcio que no permite que entre en solución, pues se queda ahí. O se precipita de nuevo y se remineraliza. Así que eso es importante. De la misma vez también inhibe que esos cristales se precipiten espontáneamente, ¿verdad? Que mantengan en solución. Pero desafortunadamente los PRPs tienen una propiedad que se le conoce como contienen lo que se llaman cryptitopes. Críptico, ¿saben lo que es críptico? ¿Ah? Cuando tú dices voy a encrypt esa secuencia o voy a encrypt ese mensaje, pero de una manera que no sea reconocido. Cuando tú dices encrypt, tú quieres esconder lo que tú estás quieres pasar. Pues críptico viene de la palabra griega que quiere decir eso, esconder. Quiere decir que son regiones de la proteína que están escondidas. Y esas regiones de la proteína solamente se exponen hacia el exterior cuando esa proteína se adhiere a la superficie del esmalte. Pero que esas regiones de esa proteína, que normalmente están escondidas, cuando se exponen al exterior, al adherirse a la superficie del esmalte, contienen secuencias de aminoácidos que permite la adherencia de bacterias. Si estuviera en solución, la bacteria no se pega al PRP, pero pegada al diente, la bacteria se puede pegar al PRP. Por lo tanto, aunque tiene estas propiedades buenas, que esperamos en la cristales de hidroxiapatita, por otro lado, permite que las bacterias se peguen y que formen la placa dental. Ok, las estaterinas son también moléculas asimétricas de contenido de altas cargas negativas hacia el terminal amino, secretadas también por la paratida submandibular. También tiene una función en la formación de la película de esmalte, en inhibición de la precipitación de los cristales de hidroxiapatita y la inhibición del crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. Y esto, pues, de nuevo, la conformación de la proteína en base a su secuencia de aminoácidos, pues esas cargas negativas usualmente pues, las localiza hacia un lado de la proteína, y eso es lo que entonces permite adherencia a la superficie del esmalte. Porque el esmalte es un cristal, son iones, ¿verdad? Tiene calcio y fosfato. Y la superficie del esmalte, pues, tiende a tener una propensidad a tener carga positiva. O sea, atrae moléculas que tengan cargas negativas. Por eso van a ver que muchas de las proteínas que se adhieren al esmalte tienen aminoácidos con cargas negativas, con ácido aspartico, ácido glutámico. Ok, histatina. Las histatinas son proteínas que son ricas en histidinas, y estas también sintetizadas principalmente por la parótida submandibular. ¿Sabes dónde están las glándulas? Las parótidas que están aquí, los submandibulares que están aquí, y las lingual que están debajo de la lengua. Esas son las tres pares de glándulas principales. Las histatinas, pues, existen tres histatinas principales, son la histatina 1, la 3 y la 5. En términos de su formación, pues la manera en que esos aminoácidos están distribuidos, tiene una región hidrofóbica, ¿verdad?, que se organizan para que esos aminoácidos queden en el interior, y la región hidrofílica con cadenas polares y cargas eléctricas que quedan hacia el exterior de la proteína. Y esto de nuevo dictado por la secuencia de aminoácidos que contiene ese péptido. Las histatinas tienen, entre sus funciones, de nuevo, formación de la película del esmalte, ¿verdad? Son de las que se pegan inicialmente al esmalte.
Pero tiene unas funciones también importantes, beneficiosas, que tienen un efecto antibacterial, porque previenen la coagregación de algunas bacterias en la boca, como la Porphyromonas gingivalis o la Streptococcus mutans, donde hubo coagregación. La bacteria se pegó a la película y está formando la placa dental. Pues esto inhibe que otras bacterias se sigan pegando a las que están ya pegadas, o sea que reduce esa colonización. Tiene un efecto de inhibición de las colagenasas de bacterias, o sea que protegen de la invasión de las bacterias a los tejidos conectivos, y ¿cómo se llama? Y efecto también inhibidor de las proteasas de trypsin-like. Tiene un efecto de inducir la liberación de histamina. La histamina es uno de los componentes del sistema de respuesta inflamatoria, ¿verdad? Que activa el sistema inflamatorio para combatir una injuria, una invasión de un organismo. Ya desde hace rato, sí. Está crítico. Está crítico, sí. Le doy select y entonces vuelvo a ver. Dale. Vamos a hacer esto. Vamos a darle. Uy. Eso no falla. Puedes conectar. Bueno, puedes conectar. Sí. Conectar. Ya, ahí, está bien. Ahí tiene. Ok. Entonces, además de ese efecto antibacterial, la estatina 5 en particular tiene un efecto antihongo y un efecto bastante potente contra la cándida, que es uno de los hongos que abunda en la boca. Esta proteína, la estatina, son internalizadas, se pegan a la pared celular del hongo, es internalizada, y dentro de la célula se actúa como si fuera un target que inhibe un proceso que lleva a la muerte celular de ese hongo. Y importancia en este aspecto en particular, porque siempre estamos buscando mecanismos de cómo tú puedes controlar enfermedades. Y usualmente usamos medicinas, ¿verdad?, para matar hongos, medicinas para matar bacterias, antibióticos, y ocurren, pues, a ciertas personas, esos medicamentos no trabajan, crean defensa, las bacterias se mutan y evitan que los antibióticos tengan actividad contra ellos, lo mismo con los hongos. Y estos, pues, potencialmente son mecanismos que tenemos como alternativa a tratar infecciones que para otras circunstancias no responderían a medicamentos, pero a la misma vez también como conocimiento de que estos son bacterias que son proteínas que nos protegen. La ausencia de estas proteínas puede hacernos susceptibles a procesos infecciosos, como el caso de hongo, y maneras de uno estimular de que tu cuerpo, tu saliva produzca, o tus glándulas produzcan estas proteínas para que te ayuden a proteger esos tejidos. Y eso era parte de lo que yo estaba, cuando hice mi doctorado, era la síntesis, el control de cómo tú activas una proteína en saliva para que fuera sintetizada y secretada en la saliva. Además de esas acciones antimicrobianas, pues también tienen como la PRPs y las estaterins, que inhiben el crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. La cisteína, todas tienen nombres así bien, ¿cómo se dice?, obvios. Abundan las cisteínas en estas proteínas. Esta es más la secreción o la síntesis por la submandibular y la sublingual. De las tres que se han identificado, la mejor caracterizada es la SA1. Y esta, en su estructura, pues tiene unos terminales, tiende a abundar las cargas negativas en los terminales que estamos viendo, tanto amino como carboxilo, mientras que el medio del péptido, pues, contiene muchas cargas positivas. Y entre sus funciones tiene una función de inhibición de proteinasa, de cisteína, y lo mismo, formación de péptido de esmalte y inhibir el crecimiento de los cristales de hidroxiapatita.
esas son pues de las abundantes, las más comunes que forman la película de esmalte. Además de esas proteínas que se adhieren a la superficie del esmalte, pues tenemos proteínas que tienen otras acciones, otras funciones importantes de protección de la cavidad oral. En eso pues tenemos, por ejemplo, la lisocima, lisocima secretada por la glándula parótida y la submandibular. La lisocima pues tiene una actividad uramidasa que rompe lo que se conoce como el enlace N-acetilmurámico y acetilglucosamina de la pared, de la capa peptidoglicán de la pared celular, que rompe esa pared celular y entonces permite la lisis de la bacteria, el lisis de la bacteria. Esto es efectivo contra bacterias que son gram positivas. Porque las bacterias que son gram negativas tienen lo que se conoce como la capa del lipopolisacárido, que previene entonces la pared celular. En el caso de las gram negativas, los lipopolisacáridos protegen esa pared celular de la acción de la lisocima. La lisocima de por sí no solamente rompe la pared celular y permite, ¿verdad?, que tú puedas lisis de la célula, sino que de por sí tiene una proteína altamente catiónica que cuando se internaliza en la bacteria induce la autólisis de la bacteria. Y tiene un efecto antibacterial en este sentido contra los strep mutans. Y strep mutans es la bacteria, ¿verdad?, más común en términos de formación la más abundante en términos de formación la que tiene el rol principal en la formación de caries. Lactoferina es una glicoproteína que tiene una propiedad de adherencia de hierro. Esta es secretada por las células serosas de la glándula salivares. Cuando digo células serosas es que las glándulas salivares tienen dos tipos de células, serosa o mucosa. Las células serosas pues producen una saliva acuosa, proteína, como las que estábamos mencionando. Las células mucosas producen una saliva rica en mucinas, mucosidad, espesor, el stickiness de los líquidos mucosos, y que vamos a estar mencionando lo que son las mucinas. Entre las funciones de la lactoferina tiene un efecto bacteriostático porque al remover el hierro de la solución, el hierro es necesario para el metabolismo de glicólisis de las bacterias y por lo tanto, si no hay glicólisis, se arresta el crecimiento y tiene un efecto bacteriostático. Pero también tiene un efecto bactericida porque en su forma libre, sin hierro, se adhiere también a la pared celular y induce también muerte celular de la bacteria. Y se ha demostrado que tiene un efecto positivo contra strep mutans. Tenemos peroxidasa salival. La peroxidasa salival sintetizada por la glándula parótida y submandibular, y lo que hace la peroxidasa de saliva es que convierte el tiocianato en hipotiocianato, y es una manera de remover peróxido. El hipotocianato pues, tiene también un efecto antibacterial porque afecta a las enzimas de la glicólisis, y eso puede afectar el metabolismo de las bacterias y el crecimiento de las bacterias. Y se ha demostrado que tiene un efecto, por lo menos in vitro, antimicrobial contra strep mutans, lactobacilos, levaduras, virus y algunos de los organismos patógenos que producen enfermedad periodontal. Aún luego de que la peroxidasa de salival se adhiera a la superficie del esmalte. Y remueve peróxido, que el peróxido es un agente oxidante que hace también daño a los tejidos. Así que. Entonces, tenemos mencionamos al principio de las proteínas que son secretadas por las glándulas salivares, y mencioné la inmunoglobulina A secretoria. Esta es una de las proteínas que son secretadas por las glándulas salivares, pero las inmunoglobulinas no las producen las glándulas salivares, las inmunoglobulinas las producen los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas. Lo que hacen las células salivares es que la inmunoglobulina A entra
a través de, o sea, proviene de la sangre, llega a la glándula, entra a la célula. En la célula, la célula salival lo que hace es que la adhiere, lo que se conoce como un J-chain, la cadena J, que tiene lo que se conoce como el secretory piece, o la pieza secretoria, que protege esa inmunoglobulina de degradación por las enzimas en la saliva. Por lo tanto, permite que esa inmunoglobulina que sale en la saliva pues mantenga su estructura molecular para llevar a cabo la función de como inmunoglobulina, de reconocer antígenos y pegarse a los antígenos. Función de las inmunoglobulinas, pues agregación de microbios. Y la agregación de la pizarra. La agregación de microbios, y como vamos a ver, no solamente las inmunoglobulinas tienen una función de agregación, hay otras proteínas que se conocen como aglutininas que también tienen una función similar. Recuerden que los anticuerpos tienen la cadena long chain y el short chain. Entonces, estas son las regiones que reconocen los antígenos, y esto aquí reconoce complementos y los receptores en las membranas de las células inmunológicas. Pero cada una de estas puntitas reconoce el mismo antígeno. Pues si tú tienes una bacteria y este anticuerpo reconoce esta bacteria y se pega, por esta patita está libre para pegarse otra bacteria, por acá se pega otro anticuerpo, esto se pega otra bacteria y por aquí se pega otro. A eso lo llamamos congregación. Y esto permite entonces que al agregar a las bacterias, que estas no se pegan a los tejidos orales, y cuando tú tragas, como dijimos al principio, cuando alas la cadena, bajas la saliva y se van esas bacterias pegadas con las inmunoglobulinas hacia el estómago. Además de esto, también previene, se adhieren a la superficie mucosa y bloquean potenciales receptores en las superficies mucosas donde las bacterias se pueden adherir. Y forman, como dijimos que la saliva forma una capa de permeabilidad, de barrera y de hidratación en los tejidos, pues parte de esa barrera permeable es que bloquean esas superficies y no permiten que las bacterias colonicen esos tejidos mucosos. Por lo tanto, la bacteria pues se tiene que ir porque no tiene dónde pegarse. Y las inmunoglobulinas ayudan entonces también a neutralizar el virus. Ya le mencioné porque el secretory piece hace la inmunoglobulina más resistente a la degradación, porque la saliva tiene muchas enzimas. De hecho, la saliva, cuando tú miras la composición de la saliva, hay alrededor de 2.900 distintas proteínas en la saliva. Distintas. O sea, cada una es un gene distinto que se está produciendo, están secretadas en la saliva. De eso, por la cantidad de enzimas que hay en la saliva, muchas de estas proteínas son degradadas y rotas, ¿verdad? Se rompen en péptidos más pequeños. Y cuando tú analizas la saliva, puedes tener miles de fragmentos de proteínas. Y una de las dificultades de poder entender qué es lo que hace las proteínas y estos componentes en la saliva es que hay tantos componentes, hay tantos pedacitos que tú no sabes si cada pedacito tiene un rol distinto al que tiene la proteína entera. Porque muchas veces la proteína puede tener un rol, pero cuando la rompen pedacitos, los fragmentos pueden tener roles individuales diferentes. Y tampoco saben mucho de qué pasa cuando esas proteínas llegan al estómago y se hacen otras cosas distintas cuando están en el estómago, porque te las estás tragando. Naturalmente se rompen. Mucha de la saliva, hay mucha proteólisis porque usan un componente enzimático bastante alto. Así que, pero de nuevo, como te decía, muchos de esos péptidos tienen funciones en adición a la función que tiene la proteína original. Así que, pero tú no quieres que la inmunoglobulina se rompa, porque si está rota no hace esto. Pues, este fragmentito solito se puede pegar a la bacteria, pero si no tiene esto no se pega más ninguna, ni lo reconocen los linfocitos. O sea, cuando vas
los macrófagos, cuando le presentas el antígeno a un macrófago para eliminarlo. Entonces, curioso, y esto se ha estudiado, porque se ha estudiado si tú puedes inmunizar a un niño para prevenir la formación de caries, y muchas de estas cosas, de los productos bacteriales, de las bacterias que causan caries, pues se han estudiado a ver si yo te inyecto con eso cuando tú eres chiquito y tú creas un sistema inmunológico, ¿verdad? Que creas anticuerpos contra esos antígenos, si eso previene que forme caries. Y ningún estudio ha sido conclusivo de que haya un beneficio de inmunización. Pero es curioso que los niveles de la inmunoglobulina, cuando el niño nace, es cuando más bajitos están, y a medida que se va llegando a la adultez es cuando más altos están los niveles de la inmunoglobulina, especialmente aquellas que reconocen productos bacteriales como recuerden que menciona glucosyltransferase, como una de las proteínas no salivarias que está en la saliva. Glucosyltransferase es una enzima que producen los strep mutants, que es la que forma los glycans, que permite el almacenamiento de los carbohidratos. Cuando tú comes dulce y los strep mutants están en tu placa dental, ellos cogen esos carbohidratos y con glucosyltransferase lo procesan y lo almacenan para ello entonces metabolizarlo. Y obviamente eso aumenta la patogenosidad de la bacteria porque le permite tener sustrato aun cuando tú no estás comiendo. Y por ejemplo, los anticuerpos específicos para ese glucosyltransferase van aumentando con el tiempo hasta que llega a la adultez. Pero cuando más susceptibles somos a caries, somos cuando somos niños. Y eso correlaciona con que el sistema inmunológico tiene un rol en defenderte contra las caries. Pero cuando tú haces los estudios inmunológicos de inmunización, no provee defensa. Porque la caries es una condición multifactorial que depende de muchas cosas que están no solamente en la bacteria, el huésped, que eres tú, y la alimentación. Ok, mencioné la aglutinina, que dentro de ahí la fibronectina, ¿verdad que menciona que la fibronectina se puede agregar la bacteria? Y que en algunos casos las bacterias, si en el ligamento periodontal que hay fibronectina, se pueden pegar e invadir para causar enfermedad periodontal, pero también en solución, la fibronectina pues adhiere a esas células y sirve como una aglutinina, o sea, como una inmunoglobulina que causa aglutinación para que esas bacterias, esos organismos no se peguen en el tejido, lo mismo que la beta-2 microglobulina y las aglutininas como tal, algunas que se conocen así como aglutinina. Tienen el mismo rol en que se adhieren a la superficie de las bacterias y las coagregan y forman un ramillete así de uvas y no permite que se adhieran a la superficie y cuando tú tragas pues se van de la boca. Mencioné la amilasa, ¿verdad? Que una de las funciones de la saliva comienza la digestión de los almidones. Y eso pues desde chiquito, probablemente son los primeros experimentos que uno hacía, ¿verdad? Con una galletita por soda, se pone en la boca, espera un ratito y sabe dulce. Porque el almidón está siendo roto en sus componentes a liberar los carbohidratos individuales, ¿verdad? Y ya ese sabor dulce. Lo malo de eso es que liberar los carbohidratos, pues eso es sustrato para las bacterias y puede ser cariogénico, ¿verdad? El efecto de la amilasa. Pero necesito la amilasa para empezar la digestión de los almidones, ¿verdad? Que tienes que alimentar. Y eso, ¿cómo se llama? Es una reacción química, ¿verdad? Que rompe el enlace alfa 1,4 entre la moléculas de glucosa, libera maltosa y glucosa. Y la amilasa cuando llega al estómago es inactivada y en el estómago hay otras amilasas, ¿verdad? Que siguen la digestión de los almidones. Las amilasas pues están sintetizadas principalmente por la glándula parótida y sublingual y hay aproximadamente 5 tipos, se dividen en 2 familias. Y por último, de la proteína salivar, las mucinas. Las mucinas, yo siempre le digo a los estudiantes, si yo fuera a tener, si a mí me van a escoger, vas a perder las glándulas salivares, ¿qué tú quieres que yo te reemplazca si te puedo poner algo funcional que haga los efectos de las glándulas salivares? Digo, pues yo quiero que me secretes agua y que me secretes mucina. Porque las mucinas tienen un rol de protección en los tejidos orales, que es un rol no específico, pero sumamente importante. No es como las inmunoglobulinas, las demás
sea, entre las proteínas que están en la película de esmalte, pues, o sea, tú puedes eliminar una de ellas, la otra hace la misma acción, y de hecho es una cosa que van a ver en términos de la el riesgo de desarrollar caries. No hay un componente en la saliva, ninguna de estas cosas que están en la saliva, que si tú la eliminas, te hace más propensa a desarrollar caries. Es una combinación de todos estos elementos. Tienes que tenerlas, o las tienes todas o no tienes, o las tienes todas o no. Yo tengo la inmunoglobulina A y por eso estaba pensando, pues a lo mejor por eso de chiquita, por eso me daban tantas caries, pero tiene que ser completo. Es una combinación de cosas, porque tiene otras cosas, no tienes hemoglobina A, pero tienes las otras que te protegen, las aglutininas, las fibronectinas, las funcinas, o sea, que crean unas barreras de protección. Así que la mucina, como el nombre lo dice, son proteínas, ponen las secreciones mucosas, son unas glicoproteínas. Proteínas ricas, o sea, abundantes con cadenas de carbohidratos. De hecho, la mayor parte del peso molecular de la proteína son carbohidratos. Un 80% del peso molecular de una mucina son las cadenas de carbohidratos que están adheridas al péptido. Y esto, pues, como la glicosilación de las proteínas usualmente ocurre a través de los grupos hidroxilo. En el caso del colágeno, ¿dónde estaba el grupo hidroxilo? ¿Ah? No, pero ¿en dónde está? Para que el carbohidrato se pegue, hay unos grupos hidroxilo. ¿Y dónde dijimos que ocurría la hidroxilación? ¿En el colágeno? ¿Ah? ¿Cómo? No, en la cadena de proteínas. ¿Qué es lo que se? La lisina y la prolina. Pero en estas proteínas, la serina y la treonina ya tienen un grupo hidroxilo. Por lo tanto, la glicolización en las glicoproteínas usualmente es a través de la serina de un glycan, que es a través ¿cómo se llama? De serina y treonina. Y hay unas enzimas específicas, unas transferasas que hacen esta transferencia. Forman una familia de genes, de 11 genes que codifican para distintas mucinas. De estas dos genes que son específicos para glándulas salivares, o sea, son proteínas que solamente se sintetizan en las glándulas salivares, pero también tenemos otras mucinas que no son específicas de glándulas salivares, pero se secretan en las glándulas salivares, como es esto es el nombre del gen, el MUC5B, MUC7, estos son dos genes específicos de glándulas salivares, y MUC1 y MUC4 son genes de mucinas, pero que también se secretan en otras regiones. Recuerda, las mucinas son secretadas o producidas en donde haya superficies mucosas. Todos los epitelios, los recubrimientos de espacios en el cuerpo, tracto digestivo, tracto urinario, ¿cómo se dice? Vagina, cavidad nasal, todo, ¿cómo se llama? El tracto gastrointestinal completo, todos tienen tejidos epiteliales y todos sintetizan o secretan mucina, porque esos tractos necesitan mantener esa lubricación y esa hidratación del tejido, es como un mecanismo protector. Estas proteínas se caracterizan porque tienen unas regiones de una secuencia de aminoácidos que se repiten múltiples veces. Y dentro de esa secuencia de aminoácidos abundan las serinas y las treoninas. De manera que dentro de ese péptido hay un montón de posiciones donde tú puedes añadir cadena de carbohidratos. Y por eso es que tiene, cuando tú miras la proteína, es un filamento y un montón de hilos así saliendo por como si fuera una peña, como si fuera un cepillo de pelo de esos redondos que tiene pelitos para todos lados. Y la mayor parte de esa proteína pues son carbohidratos. Se clasifican por grupos en la consistencia que ellos forman. Hay unas mucinas que forman un tipo de gel, como la MUC5B, este es el nombre del gene. Hay unas que son solubles, la MUC7. Hay algunas que tienden a recubrir membranas, como la MUC1 y la 4. Y hay otras porque no se han clasificado en particular. Se secretan mencioné, ¿verdad?, que las glándulas tenían células serosas y células mucosas. Pues las células mucosas abundan en las glándulas
que son mixtas o mucosas. Las mixtas son la glándula submandibular y las que son mucosas, las glándulas que se conocen como glándulas mucosas, son la glándula sublingual y las glándulas menores, que son muchas glándulitas que están alrededor de todos los tejidos, en el labio, en el piso de la boca, en la lengua, el paladar, que secretan una saliva que es rica en mucina. La parótida es la única que es reconocida como una glándula acuosa, porque las células serosas son más abundantes que las mucosas. Dentro de la saliva, la mucina salivar, la glicoproteína 1, que es el producto del gen MUC5B, que es la que forma el gel, esta es la que le da las propiedades viscoelásticas y hidrológicas a la saliva. O sea, que la saliva es espesa y tiene ese como stringy, es como la mucosidad de la nariz, ¿verdad? Es lo mismo, esa pegajosidad y esa elasticidad de ese líquido. Y esto ayuda en la masticación, en la fonación y en el tragado del bolo de comida, porque tiene ese aspecto lubricante, ¿verdad? Que lo da, se llama la C, más reparadiza. Algunas de estas mucinas facilitan la eliminación de algunos microbios orales porque se pegan a estos microorganismos. La mucina, este tipo de mucina es una de las que forma parte de la película de esmalte. Y desafortunadamente, pues como hablamos también de los PRPs que permiten la adherencia de bacterias, estas mucinas que se adhieren en la película de esmalte también tienen una propiedad que permite la adherencia de bacterias, por tanto permite la colonización, y eso no es bueno para nosotros. Tenemos la mucina 2, que es el producto del gen MUC5. Estas son las dos que son específicas de glándula salivar. Esta es la fórmula soluble, y esta pues tiene una actividad similar a lo de los anticuerpos, que sirve también como un agente aglutinante, ¿verdad? Que aglutina los organismos, los microorganismos, y entonces los eliminas por el tragado. Las otras dos que mencionamos, que no son específicas para glándulas salivares, que dijimos que tienen una propiedad de adherencia a la superficie de membrana, como son el epitelio y las superficies mucosas. Y estas pues tienen, es parte del rol que tiene la saliva de proteger los tejidos mucosos. Una, porque mencionamos que, ¿verdad?, que los carbohidratos absorben mucha agua. Pues si tú tienes los tejidos mucosos recubiertos en mucina, eso absorbe agua, mantiene esa hidratación, pero también previene que el agua se evapore de los tejidos. Por lo tanto, mantiene la hidratación de los tejidos. A la misma vez también está formando una capa por encima de las membranas mucosas, y eso sirve de protección. Esa capa también encima de las membranas mucosas, en contacto con la superficie del esmalte, que tiene este otro tipo de mucina, ambas dan un rol de lubricación. Tú tienes el diente recubierto por mucinas que te dan lubricación, tienes los tejidos mucosos que están recubiertos de mucinas que dan lubricación, y cuando tú hablas y masticas no hay fricción, y por lo tanto no ocurre daño a los tejidos mucosos. ¿Por qué les digo esto? Porque los pacientes que tienen radiación y pierden secreción salival, uno de los problemas que desarrollan es mucositis y ulceración de los tejidos. Muchas veces tú vienes de la lengua con ulceración en la lengua porque donde la lengua toca con los dientes se le pela, o los cachetes, porque la fricción entre el tejido y los dientes lleva a ulceración, y eso duele como loco, y es una de las cosas que les dificulta a esos pacientes el poder comer y tragar. Y si no hay lubricación en los tejidos mucosos y no hay lubricación en ese bolo de comida, cuando el paciente va a tragar, esos pacientes te dicen que sienten como si estuvieran tragando tierra, porque es tan áspero y tan en ese sentido, de esa sensación de polvo, como tragar arena. Y eso es bien malo para un paciente, o sea, para tú comer de esa manera, y es una condición bien difícil de tratar porque no la puedes revertir. Se quemó la glándula por la radiación, se quemó, ¿no? Por eso yo te digo, le estaba diciendo que si tú me pides a mí qué dos cosas que te puedo reemplazar si no tienen glándulas salivares, si me ponen una manera de que el agua te la puedes tomar, pero las mucinas no te las puedes tomar. Que uno pueda producir mucina, pues eso en términos de protección de los tejidos, yo entiendo que es como que la que más broad coverage, o sea, que cubre más cosas, de proteger los dientes, no matar bacterias, para eliminar bacterias, proteger los tejidos mucosos. Eso sería lo ideal. De hecho,
Cuando esos pacientes muchas veces usan sustitutos de saliva. Y los sustitutos de saliva no es otra cosa, agua, y muchas veces lo que tiene es glicerina. Glicerina es como un aceite, un lubricante, para mantener eso lubricado, pero no es la misma sensación que tu propia saliva. Y muchos de esos pacientes eventualmente dicen, esto es una porquería, mejor tomo agua y toman agua pelada. Porque no es... El sabor está afectado. Ah. Sí, por eso lo vamos a hablar en cariología, porque vamos a hablar de función de la glándula. Si el sabor se afecta, porque si tú no tienes saliva, la comida no se disuelve, y si la comida no está en solución, las papilas sensoriales de gusto no las pueden detectar. Doctor, ¿para qué era que stands for PRPs? Proline Rich Proteins. Proline Rich Proteins. Ok. Aquí no se ve bien ahí, pero esto básicamente lo que establece es la estructura de... Esto sería el péptido, las múltiples unidades que se repiten con las muchas serinas y troninas, entonces estas serían las cadenas de carbohidratos que estarían adheridas a esa proteína. Y esto, de nuevo, los carbohidratos pues le dan mucha propiedad polar, de la absorción de agua, lubricación, porque eso resbala. Y de la misma manera, por eso es que los tejidos conectivos también, como mencionaba anteriormente, en las superficies articulares, los protoglycans, como mencionamos, el heparin-like substance, han oído hablar de chondroitin sulfate, glucosamina, esa gente que parece de artritis, que dice, vete y comprate un pote de glucosamina y de chondroitin sulfate. Esos son componentes de la matriz intracelular que tienen estas propiedades que son moléculas polares que absorben agua y mantienen esa esponjosidad de los tejidos para que la articulación funcione, haya esa lubricación, se mueva adecuadamente y no haya fricción. En boca, las mucinas son las que hacen eso. Y nada, hasta ahí yo creo que llega la parte de las proteínas. 3:46. 15 minutos no me da para la otra parte. El lunes tenemos 1 hora y pico. ¿Tienes el schedule ahí? Lo siguiente era la parte de la salida como fluido diagnóstico. El lunes tenemos 1:30. 1:30. No, que dice clinical case study y connective tissue calcification. Pues nada, hablamos de lo que pasa es que ya hablé de las calcificaciones. O sea, lo que queda ahí lo de la case study es lo único que queda para el lunes. y lo de la saliva como fluido diagnóstico. Está ahí. O sea, eso estaba para hoy. Está bien, lo tocamos el lunes y hablamos de entonces de las condiciones de las enfermedades de colágeno.